Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir con nuestra adoración. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí,
Aleluya, qué bueno es Dios. Dios les bendiga. La gracia de Dios sea con todos los hermanos, con todos los amigos que están conectados a través de nuestro enlace de Facebook. También agradecemos a las personas que se conectan a través de nuestro canal Iglesia Ministerios HD Elohim Los Ríos en Santo Domingo, República Dominicana. Agradecemos a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros. Hoy tuvimos un día terrible. Pensábamos que esta transmisión no iba a salir, hermano. Lo último que pasó fue que un problema eléctrico, se cayó un poste de luz, nos quedamos sin electricidad y eso fue terrible. Pensábamos que lo íbamos a suspender, pero qué bueno que por lo menos queremos introducir hoy y qué bueno poder tener, aleluya, a nuestro hermano, a nuestro querido pastor Andrés Rodríguez, aleluya, desde Londres, hermano. Oiga, hoy nosotros tenemos un plato fuerte, qué bueno tenerlo aquí, claro, el evangelista Jason, aleluya, Jason Peralta, que nos había abandonado, pero parece que ya hoy se va a reivindicar otra vez y va a volver. Qué bueno es Dios. Agradecemos a Dios por todas las bendiciones. Quisiéramos orar para dar inicio. Vaya enviando este link a todo el mundo, aleluya, porque vamos a tocar unos puntitos hoy sobre el tema que queremos ocupar en esta serie de estudios que vamos a estar trayendo sobre la apostasía. Aleluya. Vamos a orar, a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho hasta este momento. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias porque tú nos permites en esta noche estar todos reunidos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has sido nuestro Rey, nuestro amado Rey. Y hoy te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos da de llegar a tantas personas. Gracias porque tú has permitido, pese a todos los inconvenientes que hubieron, que podamos en esta noche, Señor, poder tener este tiempo, esta conversación de gracias, aleluya, con mis queridos hermanos. Gracias por la bendición que nos da de poder en esta noche compartir tu palabra. Glorifícate. Abre nuestro entendimiento, que podamos aprender tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es Dios. Queremos presentar, pastor, por favor, si usted pudiera presentarse a todos los hermanos que están conectados, amigos y hermanos que están conectados a nuestro canal y también a través de nuestro enlace de Facebook. Muy buenas tardes, noches allá en la hermosa isla de Santo Domingo. Mi nombre es Andrés Rodríguez, soy un pastor costarricense. Ya por muchos años hemos estado viviendo en este país, cerca de unos 15, 20 años, 17 años. Y el Señor, pues, en uno de los viajes misioneros que hicimos en un principio, ya por el año 1999, volando sobre la ciudad de Londres, empezamos a orar en ese avión y el Señor trajo un quebranto lindo porque trajo una intercesión preciosa a nuestro corazón. Recordamos los avivamientos, los grandes hombres que Dios levantó en esta nación, como John Wesley, como Evan Roberts, John Knox, y habíamos escuchado todas estas historias de estos grandes hombres y yo hacía una escala en Londres esa tarde de octubre, el 7 de octubre del año 1999, y la voz de Dios vino a mi vida y me dijo, te estoy preparando para traerte a esta nación. Y 6 meses después, sin pensarlo, sin saberlo, estábamos de vuelta en esta nación, iniciando un proceso. Y de ahí Dios inicia un trabajo con nosotros. Hemos plantado 2 iglesias en Londres, y ahora estamos iniciando otro trabajo en otra parte de Londres y estamos muy contentos, sabiendo que el Señor tiene un plan grande para Europa, son tiempos determinantes para Europa y estamos en un trabajo sí de evangelización importante, la evangelización es importante, pero también de reevangelización en estas naciones cristianas, estas naciones que hace años atrás fueron tocadas por el Espíritu Santo de Dios, han ido menguando en aquello, pero Dios ha traído un movimiento y una fuerza latinoamericana que está trayendo un poder, está levantando, animando la iglesia en estos países. Actualmente he estado con mi esposa, ella no se encuentra ahorita con nosotros, está descansando, aquí casi son la 1 de la mañana ya,
pero estamos muy deseosos de poder compartir con toda la hermosa isla de República Dominicana, que he conocido tanta gente linda de ese país y sobre todo grandes hombres de Dios. Aleluya, qué bueno, pastor. Gracias, pastor Andrés. Gracias por la bendición y el privilegio que nos da de estar con todos nosotros esta preciosa noche del señor Jason. Yo creo que Jason ya es de la casa, nos había abandonado, pero dile algo al público que tú has abandonado. Aleluya, qué bueno es Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Pastor, no diga eso, por favor. Pero de verdad que para mí es un placer estar nuevamente conectados a través de Facebook Live para tratar este tema de tanta importancia, un tema tan relevante como es este tema de la apostasía. Para mí también es un honor conocer al ministro, al pastor Andrés Rodríguez. Dios le bendiga mucho. Dios sigue engrandeciendo y ensanchando su nombre en usted, en su casa, en su familia y en su congregación. Bueno, ¿qué le puedo yo decir, pastor? Estamos aquí, vamos a ver cómo salimos. Qué bueno es Dios, qué bendición de verdad estar aquí esta noche. Bueno, vamos de una vez, aleluya, a introducir este tan interesante tema de la apostasía. Bueno, conocemos de la apostasía, ¿verdad? Y usted seguro que ha escuchado, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, tan difícil tiempo, donde hay una manifestación terrible sobre esto que es la apostasía. Y la gente se pregunta, lo primero que la gente pregunta, pero ¿y qué es? ¿Qué es lo que es apostasía? ¿Qué significa esto de apostasía? Bueno, esta palabra viene de una palabra griega llamada apostasis, que significa un desafío a un sistema establecido o autoridad, o cuando yo me rebelo con lo que ya se ha establecido. Y usted sabe, hermano, que en este tiempo hay mucha gente que se ha rebelado, y no solo en este tiempo, desde el principio de la iglesia, con lo que es la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, si nosotros declaramos que creemos que Cristo ya viene y que la manifestación de Cristo es eminente, entonces debemos de entender que si hay una cosa que se está manifestando es la apostasía en estos tiempos. Pastor Andrés Rodríguez, queremos comenzar con usted preguntando, aleluya, haciendo una preguntita sobre esto. ¿Cómo usted ve el movimiento de la apostasía en estos últimos días? ¿Y cómo está atacando la iglesia este movimiento de la apostasía? Amén, hermano. Es un tema muy lindo, un tema que considero yo que tiene que volver a los altares. Casi no escuchamos o no hemos vuelto a escuchar predicaciones o sermones acerca de la apostasía. Y son temas muy relevantes en este tiempo de la iglesia. Son temas que definitivamente tienen que volver a la casa del Señor. Tenemos que hablar más de esto, sabiendo la esencia de la apostasía. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, básicamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos frutos o vemos situaciones o manifestaciones acerca de la apostasía. Un ejemplo, por ejemplo, en Génesis lo vemos en Caín, un hombre con su actitud, su actitud de la ofrenda hacia el Señor. Él conocía muy bien el tipo de ofrenda que tenía que darle al Señor, pero él en un tipo de rebelión que es una de las raíces con respecto a lo que significa apostasía, es una rebelión también. Él en una actitud de rebelión hace lo contrario a lo que Dios establece y por ende viene un juicio o viene una situación sobre la vida. Y cuando usted estudia o vemos a través del Antiguo, a través del Nuevo Testamento, vemos muchas manifestaciones acerca
de lo que es la apostasía. Vemos a los profetas continuamente amonestando al pueblo de Israel, y escuchamos en los profetas en la antigüedad del pueblo de Israel expresiones como dejaron a Jehová, se volvieron atrás, dice en el libro de Salmos, capítulo 78, como arco engañoso. Cuando vamos al Nuevo Testamento, donde este tema aparece más fuertemente, más el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablándonos de esto, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, lo vemos inclusive en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y aún lo vemos en el Apocalipsis, y sobre todo en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, cuando dice allá en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Entonces, la apostasía es algo muy, muy, muy importante, que nosotros los pastores tenemos que empezar a trabajar en esto. Y tal vez me voy a adelantar un poquito con el tema al respecto, aunque ya el pastor Lugo nos dio una definición de lo que significa apostasía, y poco a poco Dios ha venido trayendo luz más al respecto. Pero nosotros debiéramos de tener en cuenta de que definitivamente la apostasía es algo en la que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para este tiempo, sobre todo con referente a los tiempos finales que estamos viviendo, y pues valga el punto de decirlo también con la venida del Señor Jesucristo. Lucas 18, versículo 8 en su parte B dice: cuando venga el Hijo del Hombre, y hace un signo de pregunta, dice: ¿hallará fe en la tierra? Pareciera como que el escritor nos pone a pensar un poco. Es como que si él estuviera diciendo, cuando venga el Señor, ¿cuánta gente verdaderamente se irá con él? Por el tiempo que se está viviendo, por el tiempo que está pasando. Y esto lo podemos ver también en el énfasis del hecho que cuando Jesús viene a la tierra, se manifiesta como el Hijo de Dios, vive entre los hombres, muere, pero también resucita. Pero a la hora de su partida para el cielo, nos damos cuenta que el nivel de discípulos que deja el Señor en aquellos días son muy pocos. Mateo 24:12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tal vez para ya dar paso, quisiera decir algo muy importante con respecto a esto, porque la palabra maldad en el griego, pastores amados, es una palabra muy importante. Esa es una palabra que significa, básicamente, esa palabra en el griego es anomía, y significa sin ley. O sea, lo que la expresión de esta palabra quiere decir, muy interesantemente, lo que quiere decir es que lo establecido por Dios, la autoridad establecida por Dios en los últimos días va a ser menguada o va a ser tomada en poco por la grey del Señor. Y cuando usted analiza este tema, usted se da cuenta que hoy día la iglesia tiene un problema de autoridad muy serio, porque nos encontramos con mucha gente que ha minimizado la autoridad del Señor, ha tomado la autoridad del Señor como muy en poco, y dice esa palabra en el griego, nos está revelando que por causa de esa actitud viene un enfriamiento en el corazón y empiezan a darse pasos de apostasía en la iglesia del Señor. Yo creo que uno de los elementos que está golpeando de una manera fuerte a la iglesia de este tiempo a través de la apostasía es un abandono y un abuso de la fe.
sea, cuando se comienza a abandonar lo que se había previamente establecido. O sea, hablábamos hace unos días, hablaba con el pastor Andrés, y veíamos que como Pablo, por ejemplo, Pablo sufría mucho en Corintios y sufrió mucho con Corintios porque duró alrededor de 2 años estableciendo enseñanzas sobre la iglesia. Y de buenas a primeras, el apóstol Pablo se va por un tiempo y cuando regresa otra vez a Corintios, se da cuenta que han venido un grupo y le han cambiado la iglesia completamente. Y yo creo que ese abuso, o sea, esa manifestación de esos tiempos, en nuestros tiempos se están presentando y hay un abuso de la fe. O sea, se está abusando. Decíamos hace unos días en un estudio también que teníamos, que hablábamos del uso y abuso. Hablábamos del uso, de cómo se ha abusado. Y yo creo que la apostasía ha tomado un elemento que es el abuso, que es el abandono, ¿verdad? Y tanto el pueblo de Dios está siendo atacado de una manera inmisericordia en torno a esto, porque lo que se quiere es que la gente deje de seguir lo que se ha establecido, que es que sigamos lo que Dios nos ha marcado. Una de las expresiones de Jesús en la oración en el Padre Nuestro es que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, la voluntad de Dios no tiene discusión en el cielo, ahí no se discute. Ahí lo único que se hace es la voluntad de Dios. O sea, no existe que una voluntad permisiva. No, porque esa no. Sencillamente existe la voluntad de Dios y punto. Entonces, una de las cosas que debe de manifestarse en la tierra es esa voluntad. Pero la apostasía está trabajando, y es un trabajo constante que hace, para que no se manifieste la voluntad de Dios en la tierra. El hermano Jason, ¿usted cree, Jason, que la iglesia está sufriendo o la fe está siendo abusada por los movimientos de apostasía, por los apóstatas de este tiempo? Excelente pregunta, pastor, y gracias por darme esta oportunidad. La iglesia que no tiene como guía y como fundamento al Espíritu Santo, sí está siendo atacada y prácticamente asesinada por la apostasía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido advertencia como cuerpo de Cristo y hemos tenido muchas informaciones a través de la palabra de Dios de que todo esto tenía que suceder. Y yo pudiera sonar, o tal vez pudieran interpretar lo que voy a decir ahora como irónico, pero en cierto modo también la apostasía está sirviendo para sacar a la luz quiénes son del Espíritu y quiénes no lo son, quiénes son guiados por el Espíritu y quiénes no lo son. ¿Dónde está el problema con todo esto? Que personas que no tienen una relación, una comunión con el Dios de la palabra, con el Espíritu Santo, no reconoce estas situaciones que ameritan una suprema atención en estos días. Por ejemplo, mire lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 4. Dice, pero el Espíritu, oiga lo que dice Pablo, ¿a quién pone Pablo de primero? Al Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe. Y en el hebreo, esta palabra quiere decir etnan. Y yo me puse a leer qué es lo que significa etnan. Pago por prostitución. ¿Usted está escuchando? Pago por prostitución. O sea, ya usted sabe todo lo que se desprende, como dice un amigo mío de ahí. Es el salario por prostituirse. Y el pastor Andrés Rodríguez mencionó que en el Antiguo Testamento los profetas siempre le hablaban al pueblo y le llamaban la atención por su rebelión, porque se iban tras dioses ajenos, o sea, se prostituían.
y por eso recibían su retribución, recibían su paga, recibían la paga tanto, vamos a decir, de ese Dios, de ese ídolo que ellos seguían, de ese Dios falso, pero también recibían el pago de la justicia de Dios, del justo juicio de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo está avisada hoy en día desde el principio. Si nos ponemos a indagar más, por ejemplo, el libro de Judas, también habla completamente acerca de eso, de que se iban a levantar las epístolas de Pedro también, de que en los últimos días habría hombres así, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a decir un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasa? El que no tiene un fundamento, el que no está, como nosotros decimos acá en Dominicana, agarrado del Espíritu Santo, fácilmente cae en la red diabólica de la apostasía. Vuelvo al principio. Lo bueno de la apostasía es que eso va a sacar a la luz, va a relucir quiénes son guiados por el Espíritu y quiénes no. Pastor Andrés, ¿usted considera que la mala interpretación de la palabra, o sea, cuando se malinterpreta la palabra, esto puede hacer o puede crear que las personas caigan, o sea, sean envueltos por este espíritu de la apostasía? ¿Usted considera eso? ¿Que una mala interpretación puede hacer? Es muy posible, y de hecho pienso que es la más peligrosa, porque algunos expertos acerca de estos temas dicen que básicamente existen dos tipos de apostasía: la apostasía moral o individual, que es la de aquella persona que conoció a Jesús, experimentó la iglesia, conoció el poder de Dios, y poco a poco empezó a apartarse hasta volver a ser un esclavo del pecado. Pero también ellos hablan y dicen de lo que se llama la apostasía teológica. Y es aquella apostasía que más tenemos que tenerle temor. ¿Por qué? Porque es la apostasía que no afecta a un individuo, sino que afecta a una iglesia y puede afectar a una iglesia global con el aspecto de la doctrina. Básicamente, mucho de lo que se habla en el Nuevo Testamento acerca de la apostasía es acerca de los falsos maestros. Y hay un montón, bueno, hay algunos versículos básicamente que nos expresan a nosotros del cuidado que tenemos que tener acerca de la doctrina. Porque la doctrina, como lo dije al principio, el problema o lo que más la iglesia, los pastores debemos de velar es por la apostasía precisamente teológica. Es la apostasía que puede afectar a todo el rebaño, por así decirlo. Segunda de Pedro 2:1 nos dice: pero hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros. Ojo con ese habrá, porque es un verbo futurista. O sea, quiere decir que se manifiesta continuamente. Pero habrá entre vosotros falsos maestros que introducen, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, esto es algo importante. Segunda Timoteo 2:17 nos dice: y su palabra los carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Filito, que se desviaron de la verdad, o sea, apostataron, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Definitivamente, Pastor Lugo, desde la parte doctrinal es la que más debemos cuidar, porque sí puede darse una profunda apostasía doctrinalmente hablando. Caída en el error, mala interpretación, caída de la fe, renegar, apartarse, rebelarse. O sea, cuando este tipo de apostasía comienza a manifestarse, ya que aquel que practica la apostasía, los apóstatas generalmente son personas que conocen
O sea, no es, bueno, pueden haber personas que lo hagan por desconocimiento, pero la mayoría, aún aquellos que lo hacen por desconocimiento, fueron llevados por uno que ya conocía. Porque generalmente es alguien que conoce la palabra, sabe lo que es correcto, porque el que practica esto lo que está haciendo es que se está rebelando contra la autoridad. Entonces eso significa que conoce la autoridad. Entonces está conociendo la autoridad, pero le da tres pitos que la autoridad esté o no esté. Yo lo que hago es rebelarme. Entonces se aparta, hace que otros se aparten y que otros rebalen también detrás de su error. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no se sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, aquí viene el peligro, en que hay mucha gente con comezón de oír. O sea, este es un tiempo en que no nos es ajeno, y lo conocemos, que sabemos que la gente tiene mucha necesidad de oír y quiere oír y se interesa por oír, pero el problema es a quién estamos oyendo. ¿Qué usted cree, pastor, mi querido pastor Andrés? Disculpe que estamos abusando, yo sé de su tiempo, pero no se preocupe. ¿Qué usted cree que está pasando en este tiempo con estas personas que tienen comezón de oír? Pero entonces hay un grupo de gente, se están amontonando a escuchar maestros que están siguiendo sus propios deseos, su propia concupiscencia. ¿Qué está pasando en este tiempo, en nuestros tiempos? Bueno, yo dije al principio que uno de los grandes problemas que tiene la apostasía es una rebelión, y ya lo expuso el pastor también. Se me olvidó el nombre, perdón. ¿Cómo se llama el otro pastor? Perdón. Jason. El pastor Jason. Sí, bueno, lo expuso el pastor Jason acerca del problema que hay en la iglesia, y para mí empieza desde una actitud rebelde. Lo que quiso decir la palabra griega es precisamente que lo primero que entra en el corazón del apóstata es una rebelión al corazón. Y con esa rebelión al corazón empieza a brotar todo lo que está en su corazón. Y como dijo el pastor Jason, es bueno en un sentido que esto se manifieste. Conversábamos el otro día, pastor Luke, acerca de los sacerdocios de Israel en los días de David. El sacerdocio de Abiatar y el sacerdocio de Sadoc. Uno ministraba para la carne y el otro ministraba para el espíritu. Y curiosamente Dios lo permitió, a pesar de que había una rebelión del hijo de David. Era muy manifiesto. Pero la Biblia expresa precisamente que esa rebelión Dios la permite. Pero Dios la permite ¿para qué? Para que David, siendo el ungido de Dios, vea y pese el corazón de la gente. Entonces Dios permite cosas en este tiempo sobre su iglesia, porque Dios quiere pesar y que también veamos el corazón de la gente y hacia dónde corre la gente en este último tiempo con respecto a todo esto, de lo que es la apostasía. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué tantos ministros que empezaron correctamente terminan desviándose? ¿Por qué tantas iglesias que empezaron en la sana doctrina, en la fe, terminaron desde otra perspectiva? Y la historia de la humanidad, la historia de la iglesia está llena de un montón de gente apóstata. Cuando uno lee, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de leer estos grandes libros que se llama Los Generales de Dios, y uno estudia la historia de estos hombres. Hay uno de ellos que no recuerdo el nombre ahorita, pero fue un hombre que fue usado tan poderoso por Dios, un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. De un momento a otro empieza en su corazón una rebelión y una apostasía, y empieza primeramente a llamarse que él es Moisés. Después dice que es Elías,
y termina diciendo que es Jesucristo y sus últimos días. Ya conocemos la historia por causa de la rebelión, lo que sucede en este tipo de rebelión en el corazón de la gente. Entonces, sí, es una situación donde nosotros continuamente como hombres de Dios debemos ser humildes, debemos de ser sumisos a nuestra autoridad, debemos de caminar con gente a la par que nos aconsejen continuamente, que nos estén corrigiendo. Yo hablé con un pastor que lo considero amigo tiempo atrás y le pregunté básicamente con qué cobertura él estaba moviéndose. Y él me dijo, no, yo ya pasé esa etapa de mi vida, yo ya no camino con cobertura porque mi cobertura es el Espíritu Santo. Y eso a mí empezó a sonarme las campanas, porque eso es cuando la rebelión ha entrado al corazón del hombre y empieza el hombre a apartarse y empieza a formar una serie de doctrinas dentro de la iglesia. Y es ahí donde empezamos a ver una serie de movimientos de apostasía en la iglesia del Señor. Vamos a tener muchas situaciones en estos últimos días, amados pastores. Vamos a ver mucha manifestación del pueblo contraria, mucha gente molesta, mucha gente rebelada y diciendo un montón de cosas acerca de la palabra del Señor. Lo que usted, Pastor Lugo, decía, el comezón de oídos, a veces no es tanto el comezón de oídos, sino es lo que está en el corazón de aquellos hombres. Y lastimosamente que por un lado el Internet ha sido una gran bendición y tantos hombres de Dios nos han bendecido con su palabra, también hemos encontrado gente apóstata enseñando a la iglesia y soltando esa semilla a mucha gente que ha terminado apartándose del Señor o adoptando ciertas medidas, adoptando ciertas costumbres. Por ejemplo, hoy día tenemos un movimiento, y no estoy en contra de esto, no quiero profundizar en esto, pero hay un movimiento muy alto, no sé si en República Dominicana está pasando, pero en Europa está pasando, entre los grupos latinos, hay un movimiento muy alto mesiánico. Entonces, mucha gente mesiánica se está volviendo, mucha gente que fue cristiana se está volviendo a estos movimientos, a pesar de que se llaman mesiánicos, pero cuando usted va y analiza una serie de formas, de estrategias de estos grupos, número uno, no son grupos evangelizadores, su target, su punto principal son la misma gente de las iglesias cristianas, y entonces no son gente ganadora de almas, no oran por los enfermos, no creen en los demonios, y se meten mucho en lo que es, entre comillas, el conocimiento bíblico desde la perspectiva judaica o hebraica, trayendo con eso mucha confusión y llevando a la gente a una serie de rituales. Ya usan la kipá, ya hay que guardar el sábado, como hablé con una mujer de hace tiempo atrás acá, diciéndome que ustedes están mal porque los 10 mandamientos dicen que tienen que guardar el sábado y el que no guarda el sábado se va para el infierno. Entonces yo le hice una pregunta, hermana, ¿cuántos son en su iglesia? Ella me dijo, somos aproximadamente 40, 50 personas. ¿Por cuánto tiempo ustedes son aproximadamente? Ese grupo me dijo, somos más de 5 años, 6 años. Y le dije, ¿usted sabe cuántos millones de latinoamericanos convertidos de nuevo se cree que hay en Latinoamérica? Más de 500 millones. Usted está diciendo que ustedes son 60 y están en la verdad y se van para el cielo, y 500 millones hemos caminado erróneamente y vamos para el infierno porque no guardamos el sábado. Y la gente cae muy fácil en eso. Cae en un ritualismo porque se vuelven rituales. Empiezan y es lo que estamos hablando, es lo que el apóstol Pedro nos decía acerca de ciertos maestros. Y el asunto es que utilizan la palabra del Señor. ¿Cuál era el problema de la apostasía en aquellos días en el contexto con Israel? El asunto de la circuncisión, que había que practicarla, otros que no había que practicarla, pero era para ser salvo. Usted tenía que circuncidarse para ser salvo. Y el apóstol advierte de estas cosas, dice, no, eso no es verdad. No hay que circuncidarse para ser salvo. Y él empieza a expresar toda su doctrina. Pero bueno, sí creo que
lastimosamente hay mucha gente que tiene comezón de oídos, pero más que comezón de oídos. Y aquí entraríamos en un aspecto, porque en este aspecto de lo que es la apostasía entra mucho para algunos lo que es la predestinación. Y entonces es un tema más largo que tendríamos que hablar acerca de la predestinación, ¿verdad? Algunos consideran que la iglesia hemos sido del Padre y el Padre se lo regaló a Jesús y hablan de Judas, que nunca fue un regalo, no fue predestinado, pero es otro tema que tiene que ver con la palabra del Señor, porque entonces ahí hablaríamos de salvación y no salvación, pero no quiero desviarme con este asunto, ¿verdad? Es Dios, pastor, qué bueno es Dios, wow, tremendo. Yo creo que estamos aprendiendo, yo creo que todos los hermanos que están conectados estamos aprendiendo, ¿verdad? Y muchos. Ustedes, hermanos, tenemos un enlace a través de Zoom, marcamos unos 45 minutos. Si usted ve que hay una interrupción, por favor, eso solo va a durar 30 segundos y usted vuelve y se conecta de nuevo, porque no queremos perdernos esta noche, esta introducción, apenas estamos introduciendo y mire ya cómo va este asunto. Aleluya, qué bueno es Dios. Yo sé, hermanos, que estas cosas que están pasando en este tiempo, como la gente, como dice la Biblia, que se van a amontonar. Y dice, lo que me sorprende aquí es una palabra que dice el apóstol Pablo, dice, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ahí es que está el asunto. Ahora, ¿qué está siguiendo la gente en este tiempo? ¿De verdad la gente está siguiendo la palabra de Dios? Mi hermano Jason, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que la gente está siguiendo la palabra o se está envolviendo en las fábulas? ¿Qué está pasando? Hay personas que sí, que estamos siguiendo la palabra. Y hay personas que prefieren, oiga, que prefieren por voluntad propia seguir a las fábulas. ¿Por qué? Porque bueno, eso es un conocimiento extra y no tengo que sacrificar nada. El mismo Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí comienza el sacrificio. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el primer principio de una persona que quiere seguir fábulas es que no se va a negar a sí mismo, no va a dejar que Cristo sea su Señor. Va a ser una relación entre un Dios y un ser humano. Yo te hago una ofrenda con una petición, tú me la complaces y yo te traigo otra ofrenda con otra petición y tú me la complaces. Amados hermanos, eso no funciona así. Dios es soberano y Él tiene estatutos, Él tiene reglamentos. Y el que no esté dispuesto a seguir eso, ¿qué va a suceder? Va a escuchar doctrinas de demonios. Mire, por ejemplo, lo que dice acá en Judas, capítulo 1, varios versículos. Vamos a hacer un corte, por favor, de un minuto. Los hermanos que están en línea, permitan un minuto, no se vaya de conectar. Pedimos, por favor, a nuestros invitados, si por favor pueden hacer un reenlace y se pueden volver a conectar de nuevo. Mi hermano, estamos conectados en 30 segundos. Dios te bendiga, no te vayas a ir, quédate ahí, porque todavía nos quedan unos 20 minutos más, aleluya, para seguir hablando de este interesantísimo tema. Así que nos vemos en un minuto.
Aquí estamos. Buenos días, hermano. Estamos aquí otra vez. Aleluya. Gracias, mi hermano, por quedarse ahí todos. Agradecemos de verdad su tiempo. Agradecemos las bendiciones de Dios y lo que Dios está haciendo. Jason. Estaba muy interesante lo que estabas diciendo. Perdónanos, hermano, que te cortamos. Por favor, Jason. Bueno, para continuar con la idea, le mencionaba el versículo en que Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Entonces, si no nos negamos a nosotros mismos, o sea, a nuestros deseos, a nuestros placeres, si no nos negamos a nuestra carnalidad, oiga esto, es duro, pero hay que decirlo. Si no nos negamos a nuestra carnalidad, se va a hacer más fácil para alguien contendáis ardientemente, oiga, contender, defender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. El pastor Andrés Rodríguez ahorita mencionó sobre la predestinación. Entonces, quiere decir que estas personas estaban predestinados a ser unos engañadores. Le dejo esa preguntita ahí, porque como dijo el pastor Rodríguez, eso de la predestinación es otro tema. Y dice, hombres impíos, empieza a describirlos, que convierten en libertinaje la gracia. Entonces, una de las cualidades de un apóstata es que la gracia que le ha sido dada o que ha sido impartida por el Señor, estos hombres la transforman en qué? En libertinaje. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan. Otra cualidad, otro punto. Ahora, dice el versículo 5, pero quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué está diciendo Judas aquí? Que no estamos exentos, que sí, y eso derriba el argumento de la predestinación. Si usted no cree y no se mantiene en esa fe, usted también se va a perder. Oye, Jason, una de las formas para nosotros identificar, o sea, Pastor Andrés, ¿cómo yo podría identificar a un apóstata? O sea, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que lo que está trayendo es apostasía como iglesia? ¿Cómo la iglesia, o sea, qué clave nos podrías darnos usted, pastor,
para nosotros poder identificar a aquellos que están trayendo apostasía al pueblo, ya que el mismo Santiago lo describe como que son astutos y usan astucia y cambian, el mismo Judas, y cambian verdades por medias mentiras. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo yo puedo identificar y saber que lo que me están trayendo es apostasía? Bueno, amados pastores, quiero antes hacer un paréntesis con lo que estaba haciendo el pastor Jason acerca de la predestinación. No es un tema que es un tema muy profundo. Lo que quiero dar a entender y lo que quise dar a entender fue que algunos consideran el aspecto de la predestinación dentro de este aspecto de la apostasía, sí, que no es un tema que nos vamos a meter, que es más teológico, pero es lo que quería aclarar. Ahora, pastores, amados, podemos analizar síntomas de la apostasía en base a la pregunta que tú me estás haciendo. Entonces, en base a los síntomas de los hermanos que nos estén viendo, tomen nota, apunten. Por eso es bueno, yo siempre recomiendo a los hermanos, porque también es mi temperamento, mi carácter, siempre que voy a escuchar a alguien, siempre tengo mi pequeño librito, mi lapicero, para anotar. Después llego a estudiar, a leer, y no le digo a todo amén, porque hay gente que dice, el diablo, el pastor es en aquel momento del burumbum, el diablo está vivo y la hermana, venga, y todo el mundo dice amén y todos no se dan cuenta de cosas. Son situaciones, todo esto es un chiste, pero son situaciones que uno debe analizar. Entonces, ¿cómo podría uno darse cuenta en base a la pregunta que amado Lugo, el pastor Lugo nos hace? Bueno, número uno, un síntoma de que estamos llegando a eso es una omisión, para mí, de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Es cuando la gente o los líderes empiezan o dejan de lado las grandes doctrinas de la fe, pilares de nuestra fe, y empiezan a permitir ciertas doctrinas un poco extrañas que se empiecen a meter a la iglesia. Ahora, esto es un tema muy interesante porque cuando uno va a los días de Jesús, uno se da cuenta que los esenios, los saduceos y los fariseos vinieron a Jesús con diferentes preguntas. El tema era teológico también en aquellos días, porque algunos creían en la resurrección de muertos, otros creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles. Habían diferentes escuelas de interpretación bíblica y había todo un problema. Y para mí siempre esto ha sido un problema teológico de interpretación. Pero hay doctrinas básicas que no son negociables. Y entonces cuando empezamos a ver como síntoma primario la pérdida de doctrinas básicas de la iglesia, tenemos que ponerle atención. Un segundo elemento que pudiéramos mencionar es la pérdida también de convicciones y principios, pero especialmente en líderes cristianos. ¿A qué estamos hablando? El celo doctrinal se pierde, la pasión por Dios y su santa palabra empieza a dejarse de lado y los líderes empiezan a tomar cosas que son muy serias con mucha facilidad. Lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 8, Timoteo nos habla de eso. Una tercera, yo tengo varias, pero no me voy a extender, voy a decir tal vez un par más acerca de la pregunta que me dice. Otro síntoma con respecto a es que el mensaje que se está dando empieza a diluirse y se empiezan a omitir, y ojo con esto, temas vitales con respecto a la salvación. Y se empiezan a introducir temas modernos, con temas muy plásticos, y hay un enfoque muy alto solo a lo material, pero se deja de hablar de salvación. Ya no se dice el mensaje de salvación, ya no se invita al final. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Jesús, es algo que yo generalmente hago después de mi sermón, independientemente de lo que predique, siempre digo, hay alguien en este lugar que si vino por primera vez,
usted necesita a Jesús, usted no está. Pero un síntoma de apostasía es cuando se deja precisamente ese tipo de mensaje. Ya no nos ocupa tanto la salvación y empezamos a hablar de otros temas materiales, como decía el pastor Jason, empezamos a entrar en otros temas superficiales de la prosperidad. De hecho, hay varios versículos que no hemos podido tocar que la apostasía habla ahí que tiene que ver con riqueza. La riqueza es un gran problema cuando eso domina nuestro corazón, porque Dios quiere bendecirnos. Hay una bendición bíblica y es sana y es correcta. Si usted siembra, si usted está por la obra de Dios, si usted diezma, usted tiene derecho a ser bendecido. Eso no es ningún pecado. El problema es cuando de aquello se quiere hacer algo, un arroz con mango, decimos en mi país, en Costa Rica. Quieren hacer una situación ahí que realmente no es. ¿Qué más puede pensar? Y voy a decir con esto para no extenderme yo. Pecados groseros según la iglesia empiezan a ser justificados y pasados por alto, pero sobre todo la disciplina cristiana se deja de lado. Entonces empezamos a ver una serie de aspectos que están sucediendo en la iglesia, tipos de pecados se empiezan a justificar, no se corrigen, no hay disciplina, se argumenta del asunto, se dice que Dios es amor, que Dios no nos llamó a juzgar y se omiten ciertos pecados groseros en la iglesia. Jesucristo, esto está tremendo, hermano. Este tema, yo creo que esto, mire, apenas estamos comenzando, quisiéramos ya comenzar a concluir, ya que se nos acabó el tiempo y por esta semana, porque esto solamente es la introducción, pero ya queremos comprometer al pastor, a nuestro amado pastor Andrés Rodríguez, que la semana que viene, hermano, lo primero que vamos a comenzar va a ser a las 7. Vamos a comenzar a las 7 porque tenemos que ayudar a nuestro hermano pastor. Allá son casi las 2 de la mañana y mire ese pobre hombre, ¿cómo está? Yo ya estoy encendido, encendido. Ahora se nos ha encendido. Cuando se me calienta el corazón, se me estira la lengua. ¡Aleluya! Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. No, de verdad, esto ha sido y está siendo de verdad un tiempo precioso. Yo sé que usted está aprendiendo, usted que está en las redes ahí. Desde hoy queremos informar a todos los hermanos que las preguntas, hermano, las preguntas, vaya, si usted quiere, escríbala ahí en el chat de Facebook o prepárela para la semana que viene, porque la semana que viene sí le prometemos que le vamos a dar un espacio para que el pastor aquí, mi querido hermano pastor Andrés Rodríguez y mi querido hermano evangelista Jason Peralta van a responder esa pregunta sin ningún problema. Y yo si acaso les respondo una que otra, pero ellos son aquí los que están mandando la lira. Qué bueno es Eso Dios. Es un principio de apostasía, quitarse el tiro para no responder preguntas. Qué bendición, de verdad, hermano. Esto ha sido tremendo. En esta noche quisiera ya, concluyendo, tanto Jason como mi querido hermano Pastor Andrés, para cerrar, ¿cómo podríamos cerrar? Frente a esto, mi hermano Jason, voy a comenzar contigo. Jason, entonces Jason, para poner un puntico aquí, para la semana que viene, volver a retomarlo otra vez, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué debemos de comenzar a hacer si en caso no lo estamos haciendo? ¿O qué debemos de continuar haciendo si en caso ya estamos haciendo algo? Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al maligno y él huirá de ustedes. Wow, Dios mío, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pastor Andrés, por favor, ya concluyendo por esta semana, lo vamos a dejar dormir. Yo pienso que una de las cosas importantes que debemos de hacer es revisar nuestra vida. ¿Cómo están nuestros valores, nuestros principios? ¿Cómo estamos caminando? Porque lo que es apóstata no produce el fruto del Espíritu, pero lo que es de Dios produce un fruto del Espíritu. ¿Está mi vida produciendo un fruto del Espíritu? Es una buena señal para saber que estamos caminando correctamente delante de Dios. Entonces, revisar nuestro corazón, revisar nuestro caminar con Dios.
¿Cómo están nuestras disciplinas con el Señor? ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad con el Señor? ¿Cómo está nuestra oración delante del Señor? Yo diría que básicamente ahí, y en eso lo podemos resumir, ¿cuál es el fruto que estamos dando en nuestra vida y cuál es el fruto que estamos dando con respecto al Señor y nuestro llamamiento que nos ha hecho? Que es algo que necesitamos, aleluya, y que tenemos que seguir conectados, ¿verdad?, a estas verdades, más en este tiempo donde la apostasía ha tomado mucho auge, ¿verdad?, en muchos aspectos. Y la semana que viene, hermano, vienen preguntas, oiga, preguntas terribles, porque hay personas que, hay una pregunta que tengo ahí que vayan, desde ahora la voy a lanzar para que vayan ensamblándola. Saben que hay unos movimientos, por favor. Hay unos movimientos nuevos en las redes, a través de las redes de grupos que supuestamente están enseñando la palabra, pero lo están haciendo de una manera incorrecta, porque lo que están enseñando no tienen principios bíblicos, sino son doctrinas de hombre. Esto puede ser apostasía, pero eso es para la semana que viene. Déjelo ahí. Yo sé que la semana que viene, mi hermano, vamos a tener otro encuentro para continuar hablando sobre este tan interesantísimo tema. Así que agradecemos a Dios, aleluya, agradecemos por la vida del pastor Andrés Rodríguez, de su esposa, de su familia, de su iglesia, de su ministerio. Oramos y creemos que Dios ya le ha bendecido, porque yo creo que si Él está dando es porque ha recibido, porque nadie da lo que no tiene. Y si usted ha recibido, imagínese yo cómo he recibido. Yo sé que todo lo que en esta noche hemos estado aquí, hemos recibido, conectado a través de esta línea de las redes, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia, todos los amigos, todos los pastores que nos siguen, agradecemos de verdad su presencia ahí. Gracias a los hermanos que tomaron este tiempo para compartir esta palabra. Y el próximo jueves, hermano, no te pierdas esta bendición, que continuamos. Si el Señor no ha venido, si Él ha venido, pues mejor pues me voy con Él. Pero si el Señor no ha venido, estaremos aquí, aleluya, aprendiendo y recibiendo más con estos dos grandes hombres de Dios que en esta noche tenemos con nosotros. Les bendecimos, que Dios te guarde, que guarde tu familia, aleluya, que guarde tu casa y que sea contigo. Y recuerda, aleluya, conectado siempre con Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches, bendiciones para todos mis hermanos. Recuerda que puedes ver esto diferido a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Tú vas ahí a nuestro canal y puedes ver esta introducción al tema que vamos a tratar. Aleluya, diferido a través de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya. Amén. Bendiciones. Guerrero, Jehová es mi guerrero, sí Señor, con mi alabanza pelearé, porque danza y pandero yo daré, cimbas mi trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré, Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte, Jehová es mi guerrero. Sí Señor, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Pelearé y danza y pandero.